Quería darle la bienvenida a cada uno de ustedes y a ti que estás en online también, que nos estás visitando por primera vez, bien sea, o que nos sigues en las redes sociales. Que nosotros somos una iglesia en la cual estamos tratando, y nuestra meta es restaurar almas, restaurar individuos, porque si se restaura uno, podemos alcanzar comunidades. Esta tarde quiero pedirles a cada uno de ustedes, a ti que nos estás viendo online y a ustedes que están aquí presenciales, que abran su corazón, que abran sus oídos espirituales para lo que el Señor tiene para ustedes el día de hoy. Desde hace algún tiempo, viene a mi memoria y siempre medito cuando me toca llevar y ser un instrumento de Dios aquí en este altar para llevar la palabra. Me acuerdo de un versículo que está en 1 Timoteo 4:6 que dice: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo no quiero ser aquí yo, quiero que sea Él a través de mí hablándoles a ustedes. Y todas las mañanas y todos los días le digo al Señor: muéstrame tu voluntad. ¿Qué quieres hacer y qué quieres mostrarle a la gente que nos sigue? Y para eso nos está preparando. Yo soy solamente un instrumento del Señor. Yo en sus manos, yo creo que en obediencia y en humildad le digo: Padre, úsame y muéstrame cómo tengo que caminar, cómo tengo que hablar, cómo tengo que comportarme. Y eso estoy llamado a obedecerle. Quiero hacerles una pregunta. ¿Algunas veces ustedes se han visto o se han enfrentado a un ladrón? Levanten la mano los que se han enfrentado a un ladrón. ¿Ok? Tú también que estás online, yo me imagino que estás levantando tu mano. ¿Alguna vez te han robado? ¿Cierto? ¿Alguna vez han sido robadas tus pertenencias con o sin violencia? Levanten la mano. Yo también. Tú online me imagino que también estás levantando la mano. Ahora pregunto, si a ese ladrón, al momento que va a cometer el robo, asesina o viola o comete otra manera de ser violento, dispara un arma, mata posiblemente, ¿qué sentimientos en ustedes pueden nacer en ese momento? ¿Qué sentimientos? Miedo. ¿Cómo? Coraje. Yo siento una rabia, siento una impotencia de que vino este sinvergüenza y se llevó mis cosas y yo no pude hacer nada. Sin violencia. Ahora, si fuera con violencia, wow, quién sabe qué podría hacer. Piensa una cosa, si tú fueras el juez en este momento y te llevan al ladrón que violó, mató o disparó un arma contra otra persona porque iba a robar, ¿cuál sería tu sentencia? La cárcel. Muchas veces uno dice la muerte, que lo condenen, ¿cierto? Y que se pudra en la cárcel. Es nuestro sentimiento, ¿verdad? Porque ¿cómo hizo esa acción? ¿Verdad? Y una serie de sentimientos se nos vienen a nuestra memoria, seamos creyentes o no seamos creyentes, en el cual vamos a sentir esa impotencia, que queremos vengarnos de ese hecho que esta persona nos hizo. Y el título, el mensaje de nuestra prédica de hoy es: escoge una cruz. Hay 3 cruces. Y vamos a hablar sobre cuál de estas 3 cruces vamos a escoger. Repasemos un momentito el evento. Ustedes, cada uno de nosotros sabemos que Jesús fue señalado, fue castigado, fue golpeado, fue latigado y fue puesto en una cruz, ¿verdad? Todos lo sabemos, ¿cierto? Eso lo sabemos. ¿Por qué él
a él lo llevaron a la cruz si él no había cometido ningún delito? Él no había hecho nada. Aquí está la respuesta. Si yo meditando en este mensaje decía, ¿por qué sucedió eso? Si los ángeles y el Padre que hizo todo en un clic, en una abrir y cerrar de ojos, podía haber mandado todos sus ángeles y haberlo bajado de la cruz y haberles mostrado a todos que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, que Él era su Hijo. Pero Él no lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo? Alguien que me responda, ¿por qué los ángeles o el Padre no se hizo presente y bajó a Cristo de la cruz y mostró todo su poder ante todos los que lo estaban burlando y crucificando? Porque tenía que morir por nosotros. Él llevó en su carga todos nuestros pecados, todos nuestros delitos, todo Él lo llevó sin tener culpa alguna. El mensaje de hoy, escoge una cruz, se basa en un versículo tan hermoso que está en Lucas 23, 39, 43. Abran sus Biblias, los que tienen por ahí sus Biblias, y los que no, júntense a un hermano que sea cristiano y pueden abrir la Biblia donde dice Lucas 23, 39, 43. Cuando tengan abierto y tengan el versículo me avisan. Digan amén. Ok. Dice, Lucas 23, 39, 43 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a agarrar este versículo y lo vamos a separar en 3 cruces. La cruz número 3, la cruz número 2 y la cruz número 1. Tengan presente. Buscando qué significa robar, una definición. En el griego la definición de robar se llama klepto. Dice klepto. Por eso yo entendí que a los que roban, a los que tienen adicciones a robar, se les dice kleptómanos. Ahí entendí. Klepto viene, y el que ejecuta la acción se llama un kleptómano. En tiempos de Roma, pasemos nuestra mente a los tiempos de Roma. Y en esa época, el método de ejecución para los ladrones, para los que estaban en contra del gobierno, para los que robaban, atracaban, violentaban y cometían delitos, eran crucificados por esos delitos más atroces. Entonces nos preguntamos, ¿qué tipo de delito cometieron estos dos hombres que estaban crucificados uno al lado del otro de Jesucristo? Pensemos, ¿qué delitos cometieron ellos? Probablemente violentos, probablemente involucraban asesinatos al robar, probablemente se consideraban ellos en su juicio como las peores personas que podían vivir en esa época. Ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de delito cometió Jesucristo? ¿Cuál fue el delito que Jesucristo cometió para que lo llevaran a la cruz? ¿Alguno de ustedes, no sé si se acuerdan, cuando estábamos en la escuela y nos preguntaban, ¿cómo se llaman los ladrones? ¿Alguno de ustedes lo recuerdan? ¿No? Yo tampoco me acordaba. Tenía un leve recuerdo por allá, pero investigando
uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas. No están en la Biblia, pero en los libros apócrifos que se investigaron, esos eran los nombres que tenían esos dos bandidos, esos dos ladrones. Para efectos de nuestra prédica, a uno le vamos a decir el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Qué significa el ladrón bueno y el ladrón malo? El ladrón bueno se arrepintió de sus pecados, mientras que el ladrón malo no. Él insultaba y se burlaba de Jesús en la cruz. Dimas, que era el buen ladrón, se arrepintió. Y estos dos ladrones fueron condenados a muerte en la cruz por sus delitos y por sus pecados. La Biblia no dice cuáles delitos ni cuáles pecados fueron, pero se supone, la historia dice, que el castigo de la crucifixión en esa época representaba el método de muerte a aquellos disidentes, a aquellos agitadores públicos, a aquellos combatientes rebeldes, adversarios religiosos, revolucionarios y enemigos del Estado romano. Yo me pongo a pensar, ¿Jesucristo tenía algunas características? Ninguna, ¿verdad? Él siempre hablaba de la palabra. La crucifixión, el hecho de ser crucificada una persona, demostraba y le quería mostrar el gobierno romano a causar a través de una brutalidad y de una exhibición pública cómo iban a ser castigados los ladrones. Y si los crucificaban, le iban a demostrar a todo el pueblo, a todo el mundo, como un testimonio, una muestra de que no podían volverlo a cometer, de que ellos no actuaran de esa forma. Esta prédica nos revela cómo y por qué estos dos ladrones fueron crucificados a uno al lado de Jesús. ¿Por qué y cómo? Veamos el primero. Yo creo que le voy a colocar aquí en este momento a esta cruz, la cruz número 3. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. La número 3 porque es la más pequeñita, pienso yo. Si tú escoges la cruz número 3, o sea, vas a escoger la cruz del ladrón malo, aquel que se burlaba de Jesús y le decía, en el versículo 39 le decía, miren en sus Biblias, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese ladrón malo se burlaba de Jesús y le decía, si tú eres el rey, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y ven y nos salvas a nosotros. Le está injuriando, se está burlando. Este personaje citaba lo que está escrito en el Salmo 22, cuando Jesús oró antes de morir diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Salmo en el versículo 7 y 8 dice textualmente, dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas en los labios, menean la cabeza, diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Qué forma de burlarse del Hijo de Dios. Este ladrón era un pecador. ¿Por qué? Porque él rechazaba, él se burlaba, evitaba tener contacto con Jesucristo. Y en ese momento él quería era que Jesús lo salvara y lo bajara de la cruz. Pero había otra historia. No fue así. Esto nos lleva a recordar cuando nosotros le hablamos a mucha gente en la calle
en nuestro trabajo, con quienes nos encontramos. Cuando nosotros queremos compartir este hermoso regalo de la salvación que Él nos dio en la cruz, hay algunas personas que menean la cabeza. Uno les va a hablar de la salvación y dicen, no. Nos rechazan, dicen, no me hables de eso hoy. Nos evitan. Ya viene la hermana, ya viene el hermano, otra vez con su locura. Se ríen de nosotros, se burlan, nos critican. Y algunos, cuando uno les habla del plan de salvación, dicen, está bien, pero hoy no estoy preparado, otro día. Esa es la clase de ladrón número 3. Estas personas cuestionan todo lo tema bíblico, todo. Y muestran una actitud de desconfianza y de rechazo en lo que está escrito en la palabra de Dios. Para ellos, hablarles del Evangelio es enfrentarlos en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, en sus propias creencias, en su altivez, en su orgullo. Ellos no aceptan. Ellos creen que tienen una vida o que nunca se van a morir. O se van a morir, pero mucho tiempo. ¿Qué pasaría si se mueren mañana? Cuando se enfrentan al Evangelio, es un rechazo y es una burla y es una crítica hacia nosotros que le llevamos el Evangelio. No importa. Algunos han llegado a niveles superiores y están creando leyes, están creando normas, están creando movimientos que van en contra total del Evangelio, total de la palabra. ¿Y saben qué es lo peor? Que se están arrastrando a toda una comunidad, a los niños sobre todo. Y es el momento en que nosotros vemos que hoy han salido miles de creencias, miles de doctrinas, miles de movimientos, pero ninguno se identifica con la palabra de Dios. Pero de lo que sí estamos seguros, y dice la palabra, es que un día estaremos enfrente del juicio. Un día estaremos al frente del juicio. Y ese día se cumplirá lo que está escrito en Lucas 13:28, que dice: habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes, se refiere a ellos, a los que rechazan a Cristo, a los que se burlan, a los que critican, a los que crean movimientos. Dice, porque ustedes serán echados fuera. ¡Wow! ¡Qué verdad! Son aquellas personas que actúan como actuaban los fariseos y los religiosos en la época de Jesús. Nos ponen cargas, nos ponen obligaciones, nos ponen a hacer cosas que ni ellos lo hacen. Gracias a Dios nosotros estamos en Jump, donde nosotros somos el testimonio de lo que hacemos para que ustedes lo puedan hacer. Nosotros hacemos, cambiamos para que ustedes puedan hacerlo. Este ladrón malo, Gestas, no creyó en Jesucristo. Pero nosotros ya sabemos cuál es su fin, ¿verdad? O cuál fue su fin. Jesús llamaba a los fariseos y a los religiosos, les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, guías de ciegos. Y yo no quiero que algún día cuando Dios tiene el juicio me diga hipócrita, guía de ciegos. Yo no quiero eso. Porque estoy seguro que el Señor ya me adoptó como hijo, como decíamos en la canción. Vamos a ver la cruz número 2. ¿Qué dice la cruz número 2?
sobre el ladrón bueno. Cuando el ladrón bueno creyó y vio a Jesucristo colgado en el madero, él recibió la salvación. ¿Cómo? Él fue testigo de todo lo que había pasado hasta el momento en que él se convirtió. Él estaba en la escena. Él sabía todo lo que Jesucristo había dicho, había pronunciado, había hablado, había comentado. Y sobre todo, ¿saben qué? ¿Qué lo convirtió al ladrón? Cuando Jesús dijo, en Isaías 53:7 dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. En Isaías, mucho tiempo antes, estaban hablando lo que estaba sucediendo en ese momento. Él no abrió su boca. Él no se defendió. El único que dijo, yo soy el Hijo de Dios. El que cree en mí tendrá salvación. Pero el ladrón arrepentido, el ladrón bueno, digamos el arrepentido, al escuchar las palabras de Jesús antes de morir, yo me imagino al ladrón cuando estaba crucificado y vio a Jesús todas las palabras que él pronunció antes de morir. Y me pasa por mi mente que él, cuando escuchó todas esas palabras, toda esa escena, todo lo que escuchó, yo me imagino que él meditó en ese momento y dijo, si este hombre está dispuesto a perdonar al hombre que le clavó sus manos y sus pies en la cruz, si él, este hombre que está crucificado al lado mío, perdona a aquel que lo crucificó, porque dijo, perdónaos porque no saben lo que hacen. Si él lo perdonó, ¿por qué no me puede perdonar a mí? Qué buen razonamiento, ¿verdad? ¿Por qué él no me puede perdonar? Si perdonó a otros, a mí me puede perdonar. Y eso fue un clic que hizo en su cabeza. Y por eso él se atrevió a hablar, a decirle, a recriminar y a alentar al otro ladrón malo. Y le dijo, el ladrón bueno le dijo, respondiendo al otro, o sea, al ladrón malo, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este hombre ningún mal ha hecho. Él lo declaró con su boca. Él sabía en ese momento que Jesucristo no había cometido ningún delito. No había hecho nada para que lo crucificaran. Y el Espíritu Santo, me imagino que llegó a donde el ladrón bueno le dijo, habla esto. Y él lo habló. La cruz de Cristo divide al mundo en dos bandos. Uno, ¿cuál creen ustedes que sean los dos bandos? ¿Cuál creen ustedes que sean los dos bandos que la cruz muestra o es la muestra de la cruz? ¿Cuáles fueron? El bueno y el malo. ¿Ustedes qué dicen? Los dos bandos. Bando 1 y bando 2. También se acepta. ¿Sí, cierto? Los que creen en Jesucristo y los que no creen en Jesucristo. Esa es la cruz que nos muestra. O sea, los incrédulos, los creyentes y los incrédulos. Esto también indica que hay dos caminos. Si hay dos bandos, significa que hay dos caminos, ¿verdad? El camino del
que sí acepta el camino de que sí quiere recibir la salvación, ascenderá a los cielos. Y el que no, descenderá. El camino ancho y el camino angosto. Y sobre todo, el camino que nos llevará al cielo y el camino que nos llevará al infierno. ¿Cuál escoges? Él nos dio libre albedrío, escógelo. ¿Cuál escoges tú? ¿A cuál bando quieres pertenecer? El ladrón arrepentido, el ladrón bueno, sabía de su pecaminosidad, sabía de los delitos que él había cometido. Él sabía que no era apto para nada, era para recibir la muerte. Y por eso lo crucificaron. Él estaba listo para morir. Pero en ese instante él creyó en Jesucristo, creyó en el Hijo de Dios, después de ver todo lo que había pasado, toda la escena. Él admitió sus pecados. Y él aceptó que por haber robado, haber matado, haber cometido todos esos delitos por los cuales él había sido llevado a la cruz, él los aceptó. Él era culpable. Pero su pensamiento fue que creyó en Jesús, que él sí era un rey y que su reino era un reino verdadero. Él reconoció que estaba en pecado. Él no encubrió sus pecados. Tan solo creyó en Jesús en ese instante. Yo me imagino que él va a decir, Señor, yo como que sí maté, como que no maté, como que sí robé, pero Señor, no. Él fue tan claro que dijo, soy pecador y merezco la muerte, pero creo en ti, Señor. El ladrón arrepentido, él no tenía tiempo para hacer buenas obras. Él no tenía para ser bautizado, como nosotros o actualmente se cree, que por buenas obras o que si es bautizado. Estaba colgado en la cruz, desnudo y esperando su muerte. No tenía opción. No tenía ninguna otra opción. Él no podía resarcir, o sea, él no podía decirle a Jesucristo, Señor, perdóname, sí, yo maté, robé, asesiné, hurté, Señor, ¿me das tiempo para yo ir a resarcir a esos que les hice mal? Él no tuvo tiempo. Eso fue en un instante. Él tampoco tenía esa luz del evangelio que muchos de nosotros tenemos. Él tampoco pudo haber sido, a ver, Dimas, ven, te voy a hacer una prueba de conocimiento a ver si tú vas a ganar el cielo. No, él no sabía nada, él lo único que sabía era que era un pecador y estaba listo para la muerte. Pero en un instante el Espíritu Santo lo visitó y dijo, yo soy pecador. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él pidió misericordia, él tuvo fe. Y con eso, con esa acción, con esa actitud, Jesús se volteó a mirarlo y le dijo, el ladrón le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa palabra, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, fue la llave que abrió la puerta de la oscuridad que la dejó a un lado y llegó la luz a él. Ese pedacito. No sé si tú quieras escoger las dos opciones que hemos visto. La uno, de burlarse, criticar, rechazar y no querer aceptar a Jesucristo. O la segunda, que en un instante tú, si no has recibido al Señor, estás dispuesto a hacerlo. Veamos la número 1, que es la más grande, la más hermosa, la que nos enseña que allí murió el Hijo de Dios, que ahí murió Jesucristo.
En esta cruz nos recuerda que la salvación, escuchen, la salvación es un don de Dios, no de nadie más. No de fulano, de aquel otro que tiene eminencia. No, la salvación proviene de Dios, de Jesucristo, de la cruz. Dios nos salva, claro que sí, pero a través de la cruz. No hay otro medio. Que si nosotros aceptamos que Él fue el Hijo de Dios, que murió, padeció, fue crucificado, fue golpeado, fue coronado con una corona de espinas y ascendió a los cielos, eso nos da la llave en ese momento para decir, Él nos adopta como sus hijos. Ahí nos muestra en la cruz que el pecado, así sea el más grande o el más pequeño, porque para Él todos los pecados son iguales, pueden ser perdonados en un instante así, si yo acepto al Señor como mi Salvador. Cuando uno mira la cruz, cuando yo miraba esta foto y miraba la cruz, les pregunto, esta cruz, ¿qué los incita a ustedes? ¿Qué les muestra a ustedes? ¿Qué les representa a ustedes? ¿Qué? El amor. ¿Qué otra cosa? Salvación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué hizo Jesús en la cruz durante todo su caminar para ir a la cruz? ¿Él se exaltó? No. Él se humilló. Él obedeció la palabra de su Padre. Y por eso fue crucificado. Cuando miremos la cruz, tenemos que gloriarnos, porque a través de esa cruz nosotros somos salvos. A través de creer en esa cruz nosotros tenemos la salvación. A través de creer en Cristo Jesús tenemos la salvación. El ladrón más arrepentido ya había recibido una sentencia. Le habían dicho a la cruz hasta que muera. Y dicen las escrituras que cuando Jesús murió, ellos no habían muerto. Y la costumbre era que si no morían, iban y les cortaban las piernas. Él sabía cuál era su sentencia y sabía cuál era su final por sus malas actitudes. Pero él dijo, no importa. Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Un solo acción, un solo acto lo salvó. Y Jesús, yo me imagino, Jesús crucificado, ensangrentado, dolido, molido, ya casi para expirar, volteó y le dijo con ese amor tan hermoso, le dijo al ladrón bueno, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó. Lo que no hizo la justicia romana, Jesucristo lo perdonó y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el momento de conversión más maravilloso y más instantáneo que la Biblia haya contemplado. Mientras que el ladrón malo lanzaba juicios, burlas, rechazos, no se arrepentía y a cambio de eso reprendía a Jesús. Si ustedes pueden meditar un momento, podemos ver las dos escenas. La escena entre el bien y la escena entre el mal. El bien del ladrón bueno que se estaba arrepintiendo y que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y el ladrón malo que lo repudiaba, que se burlaba y que lo rechazaba. Esa es una escena entre el bien y el mal, la lucha entre el bien y el mal. Jesús le mostró al ladrón arrepentido
Y le dijo con las palabras más esperanzadoras, más amorosas que jamás haya escuchado. Y le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le respondió, el ladrón bueno, sabía, tenía conocimiento que cuando se levantó por la mañana, él ya sabía que iba a morir, que iba camino a la cruz. Él ya lo sabía. Pero una súplica, un momento, cambió su vida por completo. Porque aceptó al Señor como su Salvador. A través de esta historia podemos ver que la misericordia y la gracia son un regalo de Dios. Y que Él está dispuesto a perdonar a todos, no al blanco, al negro, al amarillo, al rojo, no, a todos. Aquellos que hayan cometido graves delitos, sí lo aceptan a Él como su Señor y Salvador. La muerte de Jesús en la cruz es el resultado del perdón de todos nuestros pecados, todos. Dice en Romanos 6:23. Porque todo lo que tiene, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona pecadora, una persona que anda en la oscuridad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reconocer, ¿qué más? Arrepentirse, ¿qué más? Pedir perdón. Eso significa que hay esperanza en Jesús. Hasta el último minuto de vida, cuando uno va a expirar, exhalar su último suspiro, puede encontrar la salvación. Claro, si está dispuesto. Si no, obrarás como actuó el ladrón número 3. ¿Te has puesto a pensar que si en un instante, en un minuto, tu corazón para, ¿a dónde irías? Piénsalo. ¿A dónde irías? ¿Cuál sería tu fin? ¿La cruz número 3? ¿La cruz número 2? ¿Eres libre para escoger? Eres libre. Escoge la que tú quieras. ¿Cuál cruz escoges a partir de hoy? Todos conocemos y todos sabemos y todos hemos pecado contra un Dios grande y misericordioso, y que el pecado nos lleva a la muerte. Lo dice la Escritura. Pero si yo le pido al Señor perdón, si yo me entrego a Él y lo sigo y lo obedezco, el Señor me perdona y me dice, en el paraíso estarás conmigo. Nadie sabe cuándo va a morir. Si yo supiera cuándo voy a morir, yo haría muchas cosas, pero no sé cuándo voy a morir. Yo puedo morir después de esta prédica. Yo puedo morir mañana, 15 años, 20, no lo sé. Pero de lo que sí sé es que el Señor me salvó y yo me reconcilié con Él. Y tengo la absoluta certeza que el día que yo cierre mis ojos, el Señor me estará abriendo sus brazos en la eternidad y me estará diciendo, ven, hoy estás conmigo en el paraíso. Lo creo, porque es una promesa de Él. Y Él me dijo, cree en mí y serás salvo. Y eso yo lo hago. Tú también lo puedes hacer. No hay mayor demostración de amor de Jesucristo, que entregó su propia vida por nosotros los pecadores. Él nos redimió, Él nos rescató y nos liberó del pecado. Él se hizo pecado, se echó todas las faltas sobre su cabeza. Nunca pecó, pero Él se inculpó de todos nuestros pecados y murió en la cruz sin tener ningún delito por qué pagar.
Qué maravillosa muestra de amor de Él. Cuando reconocemos que nosotros pecamos, en el caso mío, yo reconozco que peco, me entristezco. Me siento mal, me siento incómodo. Y yo corro a los pies del Señor y le digo, perdóname, Señor, por haber hecho esto o pensado esto y aquello. Y me siento más tranquilo y digo, gracias, Señor, por tu perdón y por tu salvación. Cristo nos enseña a vivir en una vida de constante sacrificio y constante obediencia y humildad. En este tiempo, muchos están perdiendo el tiempo en cosas vanas, en cosas vacías y sin propósito. Piensan que todavía hay tiempo. Piensan en cosas sin importancia. Y no se detienen a pensar que el no tener a Dios, a Jesucristo en su corazón, tiene la opción que tenía o que tuvo el que escogió la cruz número 3. ¿Cuál es la cruz que escoges? Tú que nos estás viendo online, ¿cuál cruz vas a escoger? ¿La cruz número 3 del ladrón, del malvado, del que rechazaba, del que se burlaba de Jesús, del que no creía, el que sigue movimientos que van en contra de la palabra? ¿Ese quieres escuchar? ¿Ese quieres seguir? ¿O quieres seguir al número 2? Al ladrón, bueno, al arrepentido, que en un momento le pidió a Cristo que estuviera con él en el paraíso. Se arrepintió. ¿O escoges la cruz número 3? La de Jesucristo. La 1. Él nos amó primero. Nos dio libertad, nos dio salvación. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios. Él nos adoptó en su familia. Él no vio en mí nada bueno, ni en ti que estás en lo hay, ni nadie. No vio nada. Nada bueno tenemos que ofrecerle. Pero Él un día dijo, ven, nos llamó, nos rescató, dijo, voy a hacer contigo un propósito. Tengo contigo algo para hacer. Y yo le doy gracias porque me sacó de la oscuridad. Y a ti también porque te sacó de la oscuridad en lo que tú estabas andando. Y a ti que estás online, si estás andando en la oscuridad, Él te llama hoy. Y te dice, ven. Es el momento de la salvación. Llegó el momento de que te salves. ¿Quieres ser ladrón que rechaza, que juzga y que se burla de Jesús? ¿Quieres ser el ladrón número 2 que se arrepintió porque vio a Jesús sufrir en la cruz? ¿O quieres ser y cargar la cruz número 1? Que es la cruz del amor, de la salvación, del camino a la eternidad. El camino de la verdad.